Bueno, hermanos, gracias a Dios que estamos acá y siempre el 14 de mayo recordamos la independencia y la formación del Estado de Israel. Nosotros sabemos que por mucho tiempo ellos, por desobedientes, quedaron sin tierra. Sin embargo, sabemos que Dios siempre cumple sus promesas y por más de un milenio, casi 2 milenios, de hecho son 18 siglos, Israel se quedó fuera de su tierra, el lugar donde el Señor escogió. Y nosotros no podemos ir en contra de la voluntad del Señor. Tantas bendiciones que hemos tenido del pueblo de Israel, comenzando por las Escrituras, hermanos. Las Escrituras, Dios escogió en su soberanía revelarse a ese pueblo. Y si Dios le dio esa bendición a ese pueblo, ¿por qué nosotros estaríamos inconformes o envidiosos o peor aún en contra de la voluntad divina y soberana del Señor? Pero el mundo va cada vez para mal y sabemos que el futuro también prepara un juicio a toda la tierra. Tanto es así que el libro de Sofonías habla del día de Jehová y el juicio que Dios traía sobre Israel y en el capítulo 2 sobre las naciones. Este juicio es un juicio que, si bien está hablando principalmente acerca de la destrucción de Israel por Babilonia, también nos hace entrever, pues está entrelazado lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, y habla acerca de los primeros 2 capítulos de ese día. Y el día siempre es de recordar que para los judíos comenzaba en la noche, alrededor de las 6 de la tarde o 6 de la noche, al salir la primera estrella. Y esa oscuridad es lo que llamamos, pues es la figura que se utiliza como juicio. Sin embargo, también el día se aclara. Y por eso el día de Jehová, que termina en día, es la restauración del pueblo de Israel y la bendición que él les va a dar a los judíos. Y eso lo observamos en el capítulo 3. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 2. Recordemos algunas situaciones muy puntuales que nos deja el capítulo 1, que habla del juicio, porque Israel, hermanos, aun cuando habían acabado con gran parte de la idolatría, ellos tenían un corazón idólatra. No necesitaban de imágenes, en su corazón estaba la idolatría. Parte de lo que nos dice Sofonías es de que salían al techo y miraban las estrellas y su corazón ya estaba adorando esas estrellas, aún con todas las reformas que Josías había hecho. Y no solo eso, seguían a escondidas en la idolatría, también tenían un concepto alto de sí mismos, eran orgullosos, se creían independientes de Dios, creían que sus posesiones o privilegios políticos iban a librarlos
de Dios, del castigo de Dios. Por eso habla contra los príncipes y contra los mercaderes, aquellos que ponen su confianza en las cosas y no en Dios. Y sobre todo, hermanos, también esa actitud de confianza lo que llevaba es decir a Israel: Dios no hace ni bien ni mal, Dios no se mete conmigo. Yo puedo ser indiferente en las cosas de Dios. Y eso es lo que tenemos en el capítulo 1. La indiferencia, el orgullo, esa idea de independencia de Dios, no depender de Dios. Es importante que observemos cómo es de que el pueblo de Israel estaba y también cómo es que las naciones alrededor están. Porque vamos a observar que se repiten muchas de las situaciones que habían en Israel. Así que vamos a comenzar en el capítulo 2, en el versículo 1, pero antes los invito a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar acá estudiando tu santa palabra, sabiendo, Señor, que tú nos has dejado tu revelación, un ejemplo divino. Ayúdanos, Señor, a seguir tu voluntad, que todos estos juicios que hay, Señor, los podamos ver y podamos siempre observar por qué lo haces y huir, Señor, de esas actitudes. Ayúdanos a depender de ti. Señor, ayúdanos a que se haga tu voluntad en el cielo como aquí en la tierra. Bendícenos, Señor, y sabemos que todas tus promesas se cumplen porque tú eres Dios y sin ti y fuera de ti no hay nada. Por eso tu palabra es verdad. Pues no hay nada fuera de ti, no hay nada que tú no conoces y tú te has revelado de esta forma para que nos acerquemos y por medio de tu Santo Espíritu que nos ilumina, hagamos tu voluntad. Bendícenos con esa iluminación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y comienza el capítulo con congregados y meditad, oh nación sin pudor. Acá tenemos las palabras congregarse y meditar. Y realmente, si ustedes pueden observar, se repiten muchas de las letras porque es la misma palabra utilizada dos veces en formas diferentes. Es la misma palabra, digamos, en cierto sentido con diferente conjugación, pero es la misma palabra. Ahora está bien traducido congregados y meditad, pero esto lo que significa es juntarse. Implica un llamado a la concentración espiritual. Congregados es acercarse a sí mismo para meditar. No estar pensando en el futuro, sino en cómo me estoy yo actual. Meditar, y es una forma en que uno lo tiene que hacer. Es un llamado a la concentración espiritual, a contestar la pregunta: ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo en mi vida espiritual? Y hermanos, la idea acá es de que Israel, a quien le está hablando todavía, no reflexionaba en qué hace. Y es un llamado muy importante para Israel, pero muy aplicable a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no nos preguntamos qué estoy haciendo en mi vida?
cómo estoy agradando o buscando agradar al Señor. ¿Y cómo lo hago? No es solo de tener una teoría, sino qué frutos estoy dando. Claro, comienza con una teoría, con un autoconocimiento, con una meditación, con una autoevaluación, si gustan. Generalmente uno cuando se autoevalúa se miente a sí mismo, pero deberíamos de meditar y observar los hechos que hacemos y tratar de corregir. Ese llamado a la meditación es para corregir las cosas que están haciendo. Dice, oh nación sin pudor. Y la palabra aquí es anhelar, la palabra pudor. Y la idea es de que no tienen anhelo, no tienen un deseo ferviente. Y cuando no tiene uno anhelo, tampoco tiene de qué avergonzarse. Si yo no me trazo una meta, entonces me preguntan acerca de la meta y a mí me da igual que si hago o no hago la meta. Si a mí me preguntan, ¿usted qué ha hecho para ser el mejor ladrón? ¿Qué vergüenza voy a tener en eso? Yo no quiero ser el mejor ladrón, no anhelo ser el mejor ladrón. Pero si me preguntan, ¿qué ha hecho esta semana, este año, para ser el mejor cristiano? Y mi anhelo es ser el mejor cristiano y no he hecho nada. Ahí sí me va a dar vergüenza. O debería de darnos vergüenza si no hemos hecho nada en nuestra cristiandad. Israel, en ese sentido, no tenían pudor, no tenían anhelo y por lo tanto no se avergonzaban de las cosas malas que estaban haciendo. Cuando uno hace algo malo, hermanos, y no se arrepiente, y le dicen, mire, hermano, está haciendo tal cosa que no es buena. Cuando uno no se arrepiente, es sin pudor, no tiene ese anhelo de mejorar. Y por eso es que le va a caer juicio a Israel. No los está felicitando por ser una nación sin anhelo de mejoría. Esta palabra anhelo se utiliza en el Salmo 48:2, que nos dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Qué es lo que dice el salmista de algo bueno que hay que tener anhelo? De las cosas de Dios. De las cosas de Dios. Primero, mi alma anhela y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Una de las cosas de que un verdadero creyente debe de tener es el anhelo de estar en la iglesia con sus hermanos. Cantar, servir, alabar al Señor. Eso es un anhelo que debemos de tener. Es que a veces, hermanos, no nos ponemos metas en nuestra vida cristiana. No anhelamos estar en las cosas del Señor. Y claro, este es solo un aspecto de la vida cristiana, el anhelo por estar
en la casa de Dios, adorar al Señor. Y eso es un buen anhelo. Pero a veces somos como Israel de ser indiferentes. Llegó el domingo a las 10 de la mañana y no hay nada como las colchas de mi cama. Que vino el circo, ay, voy al circo porque no estoy anhelando fervientemente. Es que es el clásico de los dos equipos. No estoy anhelando fervientemente la casa del Señor, las cosas de Dios. Y así podemos observar muchas cosas más en la vida que vienen. Pero cuando no anhelamos fervientemente, entonces no tenemos vergüenza de decir, me quedé por el partido, por el circo, por la visita, por lo que sea. Tengamos ese anhelo de las cosas del Señor y no seamos sin pudor, sin vergüenza. Algunas traducciones traducen esta frase como sin vergüenza. Y este llamado a congregarse y a meditar, a tener el anhelo de agradar al Señor, hermanos, es antes, el versículo 2, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Uno debe pensar, actuar, crecer en las cosas del Señor antes de que venga el juicio. Eso es lo que le está diciendo a Israel. Antes de que tenga de efecto el decreto del juicio contra la nación y se cumpla. Una vez cumplido, la destrucción viene y ya no van a tener oportunidad. Y el hecho que dice que pase como el tamo implica que viene rápido el juicio. Pero quienes se gozan en el pecado no ven el juicio venidero de Dios. No ven el juicio venidero de Dios. A Israel se tardaron más o menos 30, 40 años que viniera el juicio y la destrucción. Y otra vez uno dice, 30, 40 años. Si ahorita tengo 30 o 40, voy a tener 70, 80, ya viví bien mi vida, ya estoy alegre. La esperanza en Guatemala, la esperanza de vida es 70 años. Uno de 20 dice, tengo unos 45, 40 años para vivir desenfrenadamente mi vida y los últimos 10 se los dedico al Señor. No ven venir el juicio. Eso es lo que está diciendo acá. Israel no venía y muchas veces hay personas que viven sin meditar, sin el anhelo, sin la vergüenza de ser impíos, pensando que el Señor no va a actuar. Viven una mala vida. Sin embargo, todo esto es para llamarlos a un cambio. Y todos, hermanos, tenemos la oportunidad de cambiar. Ese es el llamado que está haciendo el profeta al cambio. Veamos Isaías 55, 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Es similar a mientras no tenga efecto el decreto. En ese momento en nuestras vidas podemos buscar al Señor. Pero no es solo buscar para decir, voy a ir a la iglesia, y han usado esto para decir, busque a Jehová, es decir, vaya a la iglesia. Y está bien, pero ¿cuál es el propósito? Dejar el camino y los pensamientos, el camino impío y los pensamientos inicuos, y volverse a Jehová. Y entonces Él va a tener misericordia. Y es amplio en perdonar. Pero es volverse a Dios. Es un llamado continuo que nos tiene la Biblia al arrepentimiento. Versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Recordemos nuevamente que el capítulo 1 está hablando, sobre todo el enfoque es la condenación a las clases altas, no por ser ricos, sino por poner su confianza en las riquezas, poner su confianza en las posiciones políticas. Decían, yo tengo un trato con Egipto, me voy a vestir como egipcio. Yo espero que se recuerden que ellos están poniendo su confianza en otra cosa que no es Dios. Y por contraparte, aquí el humilde es una persona no arrogante ni orgullosa. Una persona que generalmente se vincula con no tener posesiones. Porque lo que es el contraste es de que las posesiones generan arrogancia. Por eso es de que se vincula con personas desposeídas, pero en general la humildad o un concepto de humildad es no ser arrogante ni orgulloso, tener un buen concepto de sí mismo. Eso es parte de la humildad, no tener un concepto más amplio ni tener un concepto menor. Pero las posesiones generan arrogancia y orgullo, dependencia de esas posesiones. Por eso es de que las posesiones pueden ser una trampa. Y una trampa donde el humilde no cae, pues él depende de Dios, conoce bien sus condiciones y depende de Dios. Y también nos dice, ese que busca, pone por obra el juicio de Dios, su juicio, los que pusiste por obra su juicio. No es solo la búsqueda que comienza con una búsqueda, sino que también termina en poner lo que Dios habla por obra. No es solo una cuestión intelectual, es una cuestión que va en el intelecto, va en el sentimiento, va en nuestra voluntad, en nuestro actuar. Ahí se ve reflejado. Ese es el fruto de mi yo interior. Esa es un llamado a la obediencia activa. Busque lo recto, lo que es agradable a Dios. Y es que
Cuando dice buscad justicia, es la justicia de Dios. A veces nosotros tenemos en nuestro pensamiento una idea de justicia y cuando la revisamos con la justicia de Dios, no es justicia de Dios, eso no es justicia. Es una distorsión del concepto de justicia. Decimos, eso es justo. Y Dios dice, esto es justo. Entonces, ¿qué es lo justo? Buscar la justicia de Dios. Buscar mansedumbre, que la palabra es humildad, mansedumbre, sin pretensiones. No ser pretencioso. Tener una conducta sincera y directa. Otra vez, la falta de arrogancia y orgullo. No querer enaltecernos. Hermanos, en la historia de la iglesia podemos ver que cada vez tenemos más una iglesia apática, donde los miembros no buscan a Dios. Sí repiten, Mateo, dicen, buscad primero de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Pero en la práctica eso lo saben. En la práctica solo están esperando que venga todo lo demás. No buscan hacer la justicia de Dios. No buscan el reino de Dios. Y no debemos de ser una iglesia apática. Y eso se compone en cada miembro. Otra vez, lo que está presentando acá Sofonías es un llamado al cambio. Y si usted, hermano, tal vez busca el 10% de la justicia de Dios, que busque el 20%. Y si ya busca el 20%, busquemos el 30%, el 50%. No podemos dejar de buscar la justicia de Dios. Y luego viene en parte el juicio ante las naciones vecinas. Y en el versículo 4 vamos a observar 4 ciudades de los filisteos y luego del versículo 5 al 15 otras 4 naciones. Es de observar que comienza con Filistea y se va ampliando más el mapa. Yo quiero que observemos eso. Dice, versículo 4, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Acá tenemos que ver un mapa. La parte amarilla es lo que corresponde a Filistea, que está al oeste de Judea. Y es lo que está marcando es que va a ser abandonada Gaza, dejada suelta, otro en desolación, en destrucción, en horror. Van a saquear, pero la idea aquí de saquear es expulsar, despedir, desterrar. No es saquear las posesiones, sino van a saquear o desterrar a las personas. Eso es lo que está diciendo acá. No es solo como botines de vamos a agarrar la riqueza, sino van a desterrar a las personas y desarraigar. Será arrancado de la raíz las personas que están acá. Ahora bien, hay 5 ciudades de Filistea. Ahí pues marqué las 5 principales ciudades de Filistea. Una era Gat, que está allá.
la cual no aparece en el texto. Ahora, ¿por qué se omite Gat? Y miren que Gat era importante, tan importante, que nosotros conocemos que Goliat nació allí en Gat, pero no aparece en el texto. Y es que se menciona cuatro ciudades y luego 4 naciones, porque lo que se debe de entender acá es de que son las 4 direcciones posibles a donde se podía ir. Muy similar, no igual, pero muy similar a lo que tenemos hoy con los 4 puntos cardinales. Si decimos el norte será destruido, el sur será destruido, el este será destruido y el oeste será destruido, ¿qué más queda? Está hablando de que todo va a ser destruido. Entonces, la imagen acá o la figura de mencionar únicamente 4 no es de que solo Gaza va a ser desamparada y otra ciudad va a ser saqueada. No. La idea es de que estos 4 juicios van a ser para todo el pueblo de Filistea. Para todo el pueblo de Filistea. Ahí van a ser abandonados, desolados en horror y van a ser expulsados de esa tierra. Y recordemos, hermanos, que está hablando siempre del pasado, pero entrelaza el futuro el profeta Sofonías. Entonces es un fuerte juicio contra Filistea. Luego tenemos un esquema del juicio, pues así como menciona 4 ciudades puntuales de Filistea, también van a mencionar a 4 naciones paganas. ¿Y por qué menciona 4 naciones paganas y no a todo? Otra vez, porque está mencionando 4 ejemplos de lugares en diferentes puntos para decir que todas las naciones van a ser destruidas. Son ejemplos. Otra vez les repito, si decimos que el norte será destruido, el sur será destruido, el oeste y el este serán destruidos, ya no nos queda lugar para ir. Y esa es la figura que está utilizando acá Sofonías. Entonces tenemos a Filistea, que ya ha dicho, ha sido muy puntual y va desde lo pequeño hasta lo más grande. Filistea, allí en el oeste de Judá, ya hemos visto el versículo 4, pero el juicio se extiende hasta el 7. Luego Moab y Amón en el este, en el versículo 8 al 10. Cus en el sur, y allí será en el versículo 12. Luego a Siria con Nínive, que va a ser en el versículo 13 al 15. Entonces veamos los juicios a esas 4 naciones. Ahora ya no son 4 ciudades, sino se expande a 4 naciones. Tenemos a Filistea, que habla hacia el oeste de Judá. Y dice, ay de los que moran en la costa del mar, pueblo de los cereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de filisteos, te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa mar de praderas para pastos y corrales de ovejas. El castigo, hermanos, es que Dios iba a arrasar con la tierra. Ya había dicho que los iba a desarraigar de ahí.
Pero no solo iba a hacer eso, sino toda esa construcción que tenían los cereteos, que voy a decir que los filisteos no son hijos de Abraham, son cretenses. Y como cretenses eran una civilización bastante pegada a la náutica. Entonces, ellos tenían grandes puertos, por eso es morar en las costas del mar. Y eso que habían construido con gran técnica, Dios lo que iba a hacer es usar eso para hacer corrales de ovejas. A eso es lo que iba a reducir Dios a Filistea. Y dice el versículo 7, y será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahí apacentarán en las casas de Ascalón. Dormirán de noche porque Jehová su Dios los visitará y los levantará de su cautiverio. Está el castigo, pero la segunda parte habla de la restauración de Israel, donde el pueblo que haya quedado después de la destrucción, que ya se habían volteado a Dios, iban a quedar para ocupar la tierra de los filisteos. Los filisteos iban a ser echados de allí y todas las cosas iban para apacentar el ganado y los de Judá iban a dormir en las casas. Si ustedes pueden ver conmigo el versículo 13 del capítulo 1, el juicio para Israel es de que van a ser saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Y edificarán casas, mas no la habitarán, plantarán viñas y no beberán de vino de ellas. Y una de las cosas que hablamos en su momento es de que Israel no iba a disfrutar de aquello que habían construido en aquel entonces. Ahora el juicio es para los filisteos. Y va a pasar de forma similar a lo que le pasó a los israelitas, de que construían casas pero no iban a disfrutar el esfuerzo de su trabajo. Y claro, hay que observar una cosa. Cuando miramos a los filisteos decimos, ahí estaban invadiendo los judíos, destruyendo los judíos las casas de los filisteos. En efecto, las personas miraban a los judíos ahí. Pero detrás de eso estaba Dios. Quien hacía ese movimiento es Dios. Juicio contra Moab y Amón, del 8 al 11. Y si observan, es hacia el otro lado del mapa, hacia el este, donde están estas dos naciones. Yo he oído las afrentas de Moab, versículo 8, y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. ¿Cuáles son las afrentas de Moab? Veamos ahí Isaías y Ezequiel. Isaías 16:6 dice, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Parte de lo que es la afrenta de Moab es ser soberbio. Es ser soberbio y altivo. Ezequiel 25:8.
Y así dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo a Moab y a Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Dicen, estos son iguales a todos. Ahí hay un pueblo que es un remanente de Dios, pero son iguales a todos. No hay Dios ahí. Y esa es la afrenta de Moab. Ahora con los hijos de Amón, de nuestros, y aquí ya la palabra ha quedado un poquito en desuso, tal vez del 60 años, pero de nuestro es una injuria grave en español, ya sea de palabra o por escrito. Es una injuria grave, eso es lo que significa esa palabra en español y está muy bien. ¿Qué era la injuria o el insulto que estaban diciendo los hijos de Amón? En Jeremías 49:4 dice, ¿por qué te glorías de tus valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz de la que confiaba en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? Otra vez, ¿qué es lo que están diciendo los hijos de Amón? Confiar en los tesoros. Se preguntan, ¿quién viene contra mí si yo soy rica? Ezequiel 25:3, otra de esas injurias de los hijos de Amón. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor, así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, ¡ea bien! Cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Ellos celebraban que Israel estaba siendo destruido, el santuario de Dios profanado y los judíos expulsados y decían, ¡ea bien! Esa es la injuria de Amón. Y sigue diciendo Ezequiel, porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuando abatiste tus manos y golpeaste tu pie y te gozaste con el alma con todo menosprecio para la tierra de Israel. Esa es la injuria. Abatían, aplaudían, sus manos hacían ruido del gozo que tenían contra la tierra de Israel. ¿Qué es lo que observamos de ambas naciones, hermanos, de Moab y de Amón? ¿Qué tienen en común? Son orgullosas. Creían que sus tesoros no iban a dejarlos morir. Y ambas no reconocían al pueblo de Israel. Creían que era otra nación más de las que hay. Y hermanos, hay que reconocer que Israel no tenía el mejor testimonio. No tenía el mejor testimonio. Pero entre todos los impíos que había en el pueblo de Israel, había personas de fe. A veces nos preguntamos qué pasa con el actual Israel. Nosotros creemos que Ezequiel 37 nos habla de un retorno de primero físico de Israel. Y luego el Señor va a poner espíritu, dice el Valle de los Huesos en Israel, pero ya es el cumplimiento físico, por lo menos de eso. Pero ¿qué testimonio tienen? Tel Aviv, la capital de la homosexualidad. Vamos a aplaudir eso.
Nos vamos a gozar de que ellos sean así. Pablo dice, el amor se goza de la injusticia en el capítulo 13. O dice, no se goza de la injusticia. No nos podemos gozar de ellos. No podemos aplaudir ni zapatear y decir, miren, ellos están en pecado, gracias a Dios. Son un pueblo más. Como decía Moab y Edom. Pero el juicio que viene de Moab y Edom por esas actitudes soberbias que tienen con sus riquezas y contra el pueblo de Israel. Dice, versículo 9, por tanto, vivo yo, dice Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel. Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y el asolamiento perpetuo, y el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Es un castigo irrevocable que viene de parte del Señor. Vivo yo. Si no se cumple, es que Jehová está muerto. Eso es lo que dice acá. Dios se identifica como el Dios de los ejércitos, el que tiene el control de las fuerzas armadas y como Dios de Israel. Su castigo es ser una mina de sal, como Sodoma y Gomorra, donde nada productivo crece. Únicamente maleza iba a crecer en ese lugar. Solo maleza iba a crecer, un campo de sal. Así va a destruir el Señor a estas naciones en el juicio que les estaba dando. Y hay que observar otra vez, hermanos, una cosa muy importante del texto. Dice, el remanente de mi pueblo lo saqueará. No dice, toda la nación de Israel va a saquear, sino el remanente. Aquellas personas de fe que Dios iba a salvar. Dios las iba a salvar y las iba a utilizar para el juicio contra Moab, para el juicio contra Amón. Y el hecho de que vaya a ser heredado no significa que ellos iban a tener esa tierra, sino que iban a recibirlos como vasallos. Ahí en Isaías 14, 1 y 2 leemos, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob y tomarán los pueblos y los traerá en su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y se señorarán sobre los que se señoraron. Entonces, acá nos habla de que la idea es que ellos iban a poseerlo por siervos y criadas. Y esta es la idea que va contra estas naciones. Dice el versículo 10 y 11, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones.
repite, hermanos, la idea de la soberbia de los pueblos. Y si está repitiendo eso, debemos de ponerle mucha atención. No está repitiendo, hermanos, porque no tenga cosa más que decir, sino está haciendo énfasis en no ser soberbios, no engrandecerse. Y no es en este fragmento del juicio contra estas dos naciones que repite los factores. Ha estado repitiendo desde el capítulo 1 la soberbia de Israel. Hermanos, hay que prestar mucha atención en esa repetición porque nos está diciendo no sean soberbios, y no va a terminar acá la repetición del tema de la soberbia. Terrible será Jehová contra ellos, también por la idolatría que mostraban. Y Dios va a utilizar al remanente para demostrar la impotencia de los dioses. Es lo que nos dice el versículo 11. Dios va a mostrar la impotencia de los dioses. Veamos a Etiopía en el versículo 12, y si observan un poco, el mapa se va ampliando bastante. Hasta Etiopía está en la parte del sur de Israel, ubicada como Cus. Tanto Filistea como Amón y Moab estaban cercanos a la par del pueblo de Israel, pero otra vez está ampliando el mapa para mencionar de que van a ser las naciones paganas en general las que van a ser objeto de este juicio, utilizando a las naciones en los cuatro puntos cardinales. Etiopía, Cus, y nos dicen que es una región muy al sur. Dice el versículo 12, también vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Cuando miramos este mapa, observamos que quien está inmediatamente al sur es Edom, y no se menciona directamente el juicio contra Edom. Hay juicio contra Edom, el libro de Abdías es dedicado a un juicio contra Edom. Pero algo que nos llama, o que hay que ver, que nos llame la atención, es de que no se menciona a Egipto. Y en la época, hermanos, Egipto era mucho más relevante para la historia de Israel que Etiopía. Ustedes se recordarán que Josías, que es el rey que está reinando mientras Sofonías escribe la profecía, Josías murió a manos del faraón Necao, y Egipto está hacia el sur también. Pero menciona la nación más al sur, y recordémonos que esta mención es para mencionar todas las naciones paganas. Hay muchas profecías contra Egipto, y es poco común ver una profecía contra Cus en comparación a la de Egipto. Pero quizá Isaías 18 nos habla de ello, y lo que nos dice Isaías 18 es de que Etiopía se levanta contra Israel. Ahora contra Asiria. Contra Asiria en los versículos 13 al 15. Asiria va a estar al norte y su capital es Nínive. Si observamos
a Siria y juntamos ya todo el mapa de las cuatro naciones que estaba mencionando, vamos a observar un mapa muy amplio, del cual ya casi no sabemos en dónde está ubicado Jerusalén, pero es un mapa muy amplio porque se está amplificando para observar todas las naciones paganas. En el centro de ese mapa está Israel, que son desde donde se llama a los incrédulos al arrepentimiento, de donde van a salir el remanente para llevar el juicio a todas las naciones paganas. Versículo 13, entrando a Nínive, extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Recordemos que cuando habla de extender la mano, habla de un castigo que el Señor va a dar hacia esa nación. Asiria, hermanos, era la potencia mundial en aquel entonces y era la potencia y su ciudad más grande era Nínive, que estaba al norte. Nínive era su capital y una ciudad para la época extremadamente grande. Tanto así que las descripciones que da Jonás por mucho tiempo estuvieron como si el libro de Jonás fuera una exageración entre los arqueólogos, porque decían que era una gran ciudad para la época. Ahora tenemos ciudades como Los Ángeles que miden 100 kilómetros de diámetro, pero en la época Nínive era una ciudad enorme. Y Dios, donde había ese comercio, donde había tanta gente, donde había esa grandeza, Dios va a convertir todo eso en un desierto. Van a pasar de ser la ciudad más grande a ser un desierto. Nos dice, los rebaños, versículo 14, del ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en los dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque en el enmaderamiento de cedro será descubierto. Ahora bien, tenemos aquí una traducción de los rebaños del ganado, los rebaños del ganado. Ahí tenemos esa traducción que no que pareciera que es un rebaño de ovejas o de vacas o de cabras, porque nos dice del ganado. La idea real es de que son grupos de animales. Este rebaño de ganado no está en el texto, sino que le intentaron dar la idea, pues es un grupo de animales lo que va a habitar en Nínive. Dice, un grupo de animales van a ser majada y las bestias del campo y el pelícano. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es de que todos los animales salvajes van a habitar en las ruinas de Nínive. Donde había grandeza, el Señor va a hacer desolación ahí. Esa es lo que viene a hacer el Señor. Esa grandeza, ponerla en menor, en una destrucción. ¿Y cómo es de que ellos celebraban esa grandeza? El versículo 15. Esta es la ciudad alegre
que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Ese es el motivo que el Señor viene a destruir Nínive. Otra vez, ¿qué nos está diciendo? Confiaba en su corazón. Decía yo y no más. Donde hay grandeza, otra vez está la soberbia y la confianza en los propios recursos. ¿Quién es tan grande como yo? Yo y nadie más. Todo el mundo depende de mí. Recordemos que era la potencia mundial. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo fue asolada y hecha guardia de fieras? Confiaban en sus cosas y lo que va a hacer es nido de fieras. Cualquiera que se pase junto a ella se burlará y sacudirá su mano. La idea es que va a ser como un chiste Nínive después. Las personas aplauden y se ríen. ¡Ja, ja! Esa es la idea. ¿A dónde el Señor reduce la soberbia? Se repite esa confianza en sí mismo, el egoísmo, el egocentrismo. Yo y nadie más. Lleva a ser reducido a un objeto de burla. Hermanos, las regiones paganas, el Israel incrédulo, tienen en común la confianza en sí mismos. Dios manda a Israel en el capítulo 1 a aquellos que son en teoría pudientes y que eran inamovibles, que no reconocían a Dios, que decían, Dios no se mete con nosotros. A destrucción. Manda a 4 naciones, representados todos los lugares, que son orgullosos, que dicen yo y no más. El pueblo de Israel nada es. Dios no es nada acá. A destrucción. Es importante que veamos esa repetición. Y es un llamado al arrepentimiento también, de no confiar en nuestras fuerzas, de no ser orgullosos, de no ser altivos, hermanos. Por eso, los primeros versículos del capítulo 2 llaman a meditar. Debemos de pensar, ¿será que yo estoy confiando en mi trabajo, en mi carro, en mis estudios, en mis posibilidades, en mis posiciones en el trabajo, en mis contactos, no sé, en alguna entidad gubernamental o extragubernamental? No sé, ¿en qué confiamos? Y es de meditarlo, y si hemos confiado en otra cosa que no sea Dios, arrepentirnos. Si hemos dicho, el pueblo de Israel es otro igual, feliz estoy que sean la cuna de la homosexualidad. Es tiempo de arrepentirnos. Y otros pecados que nosotros conocemos, que debemos de autoevaluarnos, conocer qué es lo que estamos fallando y pedirle al Señor Jesucristo, el cual es fiel y justo,
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, porque nuevamente nos permites estar acá. Señor, sabemos que si tenemos alguna posesión material, es porque tú nos has bendecido con ella. Si conocemos, si tenemos estudios, bendiciones intelectuales, personas que pueden facilitarnos el trabajo o alguna situación, es porque tú lo has permitido, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en ti y no en las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos a saber quiénes somos y en qué posición estamos, que somos pecadores, que no podemos vivir fuera de tu voluntad, que no podemos ser seres independientes de ti. Ayúdanos a reconocer que tú eres Dios y nosotros criaturas, que sin ti nada somos, sin ti vivimos una vida absurda, sin algún sentido. Ayúdanos, Señor, a reconocer eso y anhelar siempre las cosas espirituales, anhelar siempre estar en tu casa, anhelar siempre alabarte a ti. Señor, sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Y aún las cosas que tienen apariencia de bondad, sin fe son basura. Por eso dependemos de ti, Señor. Ayúdanos a reconocer eso y que no nos exaltemos a nosotros mismos, sino que siempre en nuestra vida sea exaltado tu santo nombre. Te damos gracias por tu revelación y por tu sagrada voluntad escrita para que podamos obrar en ella. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones y te pedimos que podamos seguir cumpliendo tu voluntad el resto de esta semana, el resto de este mes, de este año y de nuestras vidas. Te pedimos eso, esta bendición en el nombre de Jesús, en quien nos acercamos, pues somos hechos hijos por la adopción en la obra de la cruz. Amén.